que ha generado mucha preocupación. Estamos con el analista político y experto en minería, Iván Arenas, a quien le agradecemos, por supuesto, por atender nuestro llamado. ¿Cómo está, Iván? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, Iván, ya hemos comentado, decía yo, ampliamente los efectos que podría tener la aprobación de la ampliación del Reinfo hasta el 2027. Pero ¿cómo toma usted el hecho de que hasta el momento el Ejecutivo no tenga una propuesta clara en torno a este tema? Lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros el día de hoy. Y este no es un tema que venga de ahora, se ha debatido de manera constante en este último año sobre todo. Pero ¿qué piensa respecto a esta posición no muy clara del Ejecutivo? No, van a discutirlo recién, dicen, en Consejo de Ministros. Yo creo que el Ejecutivo, fíjate, este Ejecutivo se encuentra ante una decisión delicada. Mira, en julio pasado, quien tenía en ese momento el gobierno, evidentemente, era la señora Boluarte junto con el exministro, el señor Jorge Montero, y ellos prometieron, sobre todo el señor Jorge Montero, prometió que el 31 de diciembre los 31.000 reinfos vigentes iban a estar formalizados. Hasta ahora solamente 64. Es cierto, de alguna otra manera, que este gobierno se encuentra con este problema, ¿no? Ahora, ¿qué hacer frente al problema? Ese es el detalle. Evidentemente, no va a ser posible, aunque a algunos nos cueste, que al 31 de diciembre van a acabar los 31.000 formalizados. Eso va a ser imposible. Pero ¿qué hacer frente a eso? Creo yo que hay que entender cuáles han sido los cuellos de botella para que no se produzcan la formalización de estos 31.000. Y uno de los cuellos de botella principales es básicamente la revisión de los instrumentos de gestión ambiental que están en la Dirección General de Asuntos Ambientales. Fíjese, mira, hasta diciembre del año pasado, la revisión de estos instrumentos de gestión ambiental de inicio y reinicio eran básicamente de los gobiernos regionales, pero fundamentalmente necesitaban la firma o el visto bueno de dos profesionales, en este caso un ingeniero ambiental y un ingeniero minero, y esto es, ¿ya? Actualmente, para poder tener aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, en el Ministerio de Energía y Minas, quien ha asumido desde diciembre pasado la titularidad de la formalización de la pequeña y mediana y minería artesanal, ahora se necesitan 12 firmas, entre ellas un abogado, un ingeniero geólogo, un ingeniero minero, un ingeniero ambiental y, en fin, 12 firmas para revisión de un documento. Adicionalmente, eso no existe la capacidad de personal en este momento para atender los miles de expedientes, es decir, miles de instrumentos de gestión ambiental. Entonces, yo creo que el gobierno tendría que actuar de manera inmediata, porque tranquilamente, si hacemos un gran esfuerzo, podríamos llegar a los próximos 3 o 4 meses con la formalización de estos 31.000, si es que traemos un batallón, un ejército de especialistas para que revisen estos documentos. Claro, faltan manos para tanto trabajo, pero también preocupa, Iván, el hecho de que se deja abierta la posibilidad que el trabajo anterior, porque no se puede negar, de justamente excluir a 50.000 registros que además estaban anulados, que no tenían movimiento, donde no había ninguna intención de ir al camino de la formalización, podrían volver. Y esto lo que generaría sería aún un trabajo mucho más largo. Y estaríamos hablando así de cuántos años más para realmente tener un número exacto de registros que van hacia la formalización. Mira, si ya la ampliación del Reinfo en este momento constituye un riesgo, porque evidentemente ¿por qué la minería informal le hace el juego a la minería ilegal? Porque la minería ilegal necesita camuflar la producción con reinfos que están vigentes, que son aproximadamente 31.000. Todos los reinfos todos los reinfos informales vigentes están dedicados a lavar o a camuflar la producción ilegal, no todos, evidentemente, pero el riesgo es que el minero ilegal camufle su producción a través del reinfo. Pero ¿no sería incluso hasta inconstitucional la reincorporación de estos 50.000 registros anulados? Ahí voy. El segundo riesgo es que entren estos nuevos 55.560 y pico reinfos, vuelvan nuevamente. Pero fíjate, esto hay que decirlo de una manera bastante detallosa, porque primero no ha habido ningún proceso de exclusión. Cuando el señor Cutipa, cuando el señor Guido Bellido y cuando el señor Roberto Sánchez utilizan la palabra o el sintagma proceso de exclusión,
Están mintiendo. Están mintiendo porque ellos saben muy bien que eso no es un proceso de exclusión. Lo que hubo fue una anulación, una eliminación de los reinfos que estaban suspendidos. Reinfos que estaban suspendidos durante más de 4 años, porque la normativa salió en el 2020. Es decir, la normativa para dividir entre reinfos vigentes y reinfos suspendidos salió en el 2020. Y reiteradas ocasiones se le han dicho a los titulares de los reinfos suspendidos, claro, se les ha dicho, señores, por favor, ustedes las observaciones tienen que subsanarlas. Y no lo han hecho. Entonces, aquí lo que hay es que ha terminado el proceso de formalización de estos señores. No pueden volver. No hay ningún proceso de exclusión. Hay la anulación de unos reinfos que han terminado su proceso de formalización. Y reintegrarlos sí sería inconstitucional. Claro. Estamos conversando con el analista político y experto en minería Iván Arenas, aquí en RPP, sobre la aprobación de la ampliación del reinfo. Ahora, con esta aprobación, Iván, ¿usted considera que prácticamente podría volver a foja cero toda esta lucha que ha habido contra la minería informal e ilegal? Completamente, porque mira, ve, a los 31.000 le vas a dar 2 años. 2 años le vas a dar. Eso, evidentemente, cada 2 años va a tener que extenderse, porque así va a ser esto, porque no hay voluntad política de parte de, no solamente ya del Ejecutivo, de parte de todo el sector. Es como si existiera un pacto soterrado contra la informalidad, ¿me entiende? Eso es un lado. Y lo segundo, con los 55.000 reinfos, eso ya sería el mayor riesgo, pero además de eso hay otra locura que quiere hacer el señor Guido Bellido, porque hay que decirle que es locura. El señor Guido Bellido quiere abrir el reinfo. Sí, no solamente quiere que entren los 31.000, no solamente quiere que regresen los 55.000, sino además quiere abrir el reinfo para tener ya no 89.000, casi 90.000 reinfos, sino tener 110.000, 120.000 reinfos. En todo caso, mire, si esto sucede, ya deberíamos entregar la minería, pues, a la informalidad y la ilegalidad. Volviendo al tema de el accionar del Ejecutivo, bueno, se viene el debate en el Pleno, no hay una postura concreta del gobierno. ¿Usted considera que de aprobarse en el Pleno el Ejecutivo no se va a comprar, como se dice, este pleito, ni se va a oponer a que pase esto ya definitivamente como ley? O sea, mira, ¿el gobierno se va a hacer, como se dice, la vista gorda en esto? Si prima la sensatez en el Ejecutivo debería revisar ese documento. En vez de 2 años de ampliación, debería ser 6 meses. ¿Ya? Y en vez y tomar evidentemente las acciones técnicas del caso. Y lo segundo, eliminar por completo el párrafo donde dice que se van a reintegrar estos 55.560 reinfos. Esos reinfos están mintiéndole a la población de manera descarada. Esos nunca van a volver, sería inconstitucional. Ya terminó su proceso de formalización, no fueron excluidos, fueron anulados. Eso, señor Bellido, con otro señor nos dicen que han sido excluidos de manera ilegal, de manera ilegítima. Eso es falso, ya terminó su proceso de formalización, por favor, ya terminó. Y dígame, en tu análisis en general, digamos que este gobierno de transición del presidente José Gerí realmente podría tener una intención pronto. En las propias declaraciones del jefe del gabinete de ministros, claro, todavía no hay una posición, se tenía que conversar en el Consejo de Ministros, pero ¿ves tú, en medio de tu análisis, que sí se podría tener una respuesta pronto y efectivamente tomar por fin un tema que es tan preocupante como el de la inseguridad y otros más que aparentemente se vienen tomando dentro de la lista de temas importantes en nuestro país? Acá la sensatez tiene que ser por el lado técnico, y yo creo que el lado técnico, el gobierno sí tendría la posibilidad de rechazar, de observar este documento cuando en el Pleno sea de alguna u otra manera aprobado. ¿Y cuáles serían las observaciones? Evidentemente, esos 31.000 o 55.000. ¿Y cuáles serían las acciones del gobierno? El gobierno tiene que tener la voluntad política para decirle, oiga, saben ustedes, no son 2 años, sino 6 meses. Y contratar un ejército de evaluadores en el Ministerio de Energía y Minas, cambiar a la Dirección General de Asuntos Ambientales, reducir la tramitología y empezar hacer con fuerza la formalización. Y porque se puede hacer si hay capacidad, y hay capacidad técnica y política en el gobierno, se puede hacer. Ahora, lo otro es que evidentemente el gobierno se haga de la vista gorda, como se dice, y deje pasar el tema, ¿no? Pero el gobierno sí tiene la gran posibilidad para técnicamente poder formalizar hasta el 31 de junio, hasta el 30 de junio a los 31.000 mineros informales. Sí lo pueden hacer. Muy bien. Bueno,
esperemos a ver qué resuelve el Pleno y qué hace el gobierno, después de que, si es que se aprueba obviamente a nivel del Congreso de la República. Iván Arenas, analista político y experto en minería, muchas gracias. Muy amable, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, 1:46. Ahí está el planteamiento de Iván Arenas, que se amplíe el Reinfo por 6 meses a partir del 1 de enero del 2026 hasta junio. Amigos, vamos a la pausa, volvemos con la rotativa del aire.